Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el horario que usted vaya a ver esta transmisión. Un saludo acá desde el oriente ecuatoriano del Coca, provincia de Orellana. Un abrazo amazónico para todos ustedes. En este live estaremos abordando cuáles son estos métodos para evitar la doble imposición o la doble tributación. Imagínese que usted, aparte de tener ingresos obtenidos aquí en el Ecuador, donde paga usted impuesto a la renta, adicionalmente usted también tiene ingresos obtenidos en el exterior. Esos ingresos obtenidos en el exterior que ya pagaron impuesto a la renta en el exterior, pero como usted es residente fiscal en el Ecuador, está bajo un principio de renta mundial, donde no solamente tendrá que declarar sus ingresos obtenidos domésticamente, sus ingresos obtenidos aquí en el país, sino también tendrá que usted declarar sus ingresos obtenidos en el exterior. Ahora imagínese un ingreso que ya pagó impuesto a la renta en el exterior, volver a pagar impuesto a la renta acá localmente. Es precisamente por aquello que estamos haciendo este live, cuáles son esos métodos que ha tomado como medidas Ecuador, nuestro país, para evitar específicamente esa doble imposición. Es decir, evitar un doble impuesto a la renta a un solo ingreso que se ha configurado jurídicamente. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Luis Rom y es un gusto poderte saludar. Adicionalmente, también estaremos abordando el tema de la tributación de los que sí son residentes fiscales en el Ecuador. Muy bien, entonces con estos dos grandes objetivos que nos hemos planteado en este live, vamos a abordar con varios ejercicios prácticos, pero no sin antes, permíteme leer esos saluditos que ya me están enviando por aquí. Por ejemplo, me saludan desde Atuntá. Que haya un gusto poderte saludar, Daniel, y a todos los colegas que ya se nos están uniendo en esta transmisión. Bien, entonces voy a compartir pantalla como para que usted pueda revisar. Voy primero a empezar con la tributación de los residentes fiscales en el Ecuador. Mire, ¿qué ocurre con los residentes fiscales en el Ecuador? Ellos tendrán que tributar no solamente sus ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos, sino también aquellos ingresos obtenidos en el exterior y consolidar una sola base imponible del impuesto a la renta. Pero para aquellos es interesante e importante primero de conocer de quiénes se deberían de considerar residentes fiscales en el Ecuador, ya que si usted que me está escuchando, querido colega, contador, abogado, asesor tributarista o el público en general, si usted tiene ingresos de fuente ecuatoriana y aparte de eso ingresos obtenidos en el exterior, usted tendrá que unificar sus ingresos porque estamos bajo el principio del impuesto a la renta mundial global. Pero esto aplica exclusivamente para las personas naturales quienes son residentes fiscales en el Ecuador. Ellos son los llamados a unificar sus fuentes de ingreso. Sin embargo, para eso primero nosotros tenemos que responder la pregunta, la interrogante de quiénes son entonces residentes fiscales en el Ecuador, ya que aquellos tendrán que tributar no solamente por sus ingresos locales, domésticos, sino también por sus ingresos del exterior. El artículo 4.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno y el artículo 7 del reglamento establece las casuísticas, los parámetros por los cuales si usted está en uno de estos incisos, en uno de estos casos, que son específicamente estos casos, 4 casos, si usted está en uno de estos 4 casos, usted será considerado un residente fiscal en el Ecuador y por lo tanto usted está bajo el principio de la renta mundial, en la cual tendrá que unificar sus ingresos locales y sus ingresos del exterior. Veamos entonces, mire el primer parámetro, la primera casuística, que usted si cumple uno de estos 4 parámetros, usted automáticamente se convierte en un residente fiscal en el Ecuador. Literal A, permanencia en el país más de 183 días consecutivos o no. Es decir, si usted ha estado aquí en el Ecuador por más de 183 días de manera consecutiva o si no ha sido de forma consecutiva, pero en el año, en el ejercicio económico, entre que entró y salió en el país, más ha estado aquí en el país por más de 183 días, usted cumple con la primera casuística y por lo tanto usted estaría bajo el principio de renta mundial y por lo tanto usted será considerado un residente fiscal en el Ecuador en ese ejercicio económico en la cual usted cumplió más de 183 días en nuestro país. Si no cumple el primer caso, la primera casuística, revise la segunda casuística que está en el literal B.
Permanencia en el país de 183 días, más de 183 días, consecutivos o no, incluyendo las ausencias esporádicas. Las ausencias esporádicas son hasta 8 días. En un lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales. ¿Qué significa aquello? Que, por ejemplo, ya no solamente vamos a contar los 183 días en un ejercicio económico, sino aquí la norma faculta al ente de control, en este caso a la administración tributaria, para que también tome o prevea el caso número 2. Es decir, si usted en 12 ejercicios económicos suma 12 meses, por ejemplo, desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023, han pasado ya un año, 12 meses, estamos hablando de 2 periodos. Si en ese lapso de estos 12 meses que están divididos en 2 periodos, usted cumple más de 183 días consecutivos o no, incluidas las ausencias esporádicas, que son hasta 8 días, usted cumple la casuística del literal B y por lo tanto es un residente fiscal en el Ecuador. Si no cumple el inciso A o el inciso B, revise por favor el inciso C. ¿Dónde está su núcleo principal de intereses en base de activos? Es decir, Jorge, yo acá en el país apenas tengo 10 días nomás en este ejercicio económico o en 12 ejercicios económicos, en 12 meses consecutivos no supero los 50 días, pero si bien es cierto, usted no cumple el tema de la permanencia, pero ¿dónde están ubicados su mayor volumen de activos? ¿Dónde están ubicados su mayor volumen de ingresos? ¿Dónde usted tiene su mayor volumen de ingresos? Si es aquí en el Ecuador, entonces usted es considerado un residente fiscal en el Ecuador, no por el número de días, sino más bien por su mayor volumen de activos y de ingresos. Si no cumple el literal A, literal B, literal C, revise por favor la última casuística, que es la casuística que se encuentra en el literal D. Esto exclusivamente aplica, por ejemplo, para aquellos contribuyentes que no pueden justificar una residencia fiscal en algún país. Por ejemplo, esto podría darse el caso para los deportistas, artistas, ¿verdad? Que por producto de su propia esencia del trabajo tienen que trasladarse de un país a otro, por lo cual no les faculta tener una permanencia más de 183 días en alguna jurisdicción. Entonces, este podría ser su caso. No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días, calendario, consecutivos o no, en el ejercicio impositivo. Entonces, si bien es cierto, usted tendría que analizar allí dónde están sus vínculos familiares más estrechos, dónde está su cónyuge, dónde están sus hijos o en su defecto, dónde están sus padres. Si la respuesta es aquí en Ecuador, entonces usted se convierte en un residente fiscal en el Ecuador. Resumiendo, ¿quiénes son considerados residentes fiscales en el Ecuador? Por el número de la permanencia, si es más de 183 días, que es la permanencia clásica, la que está aquí en el literal A, o la permanencia reformada en 2 ejercicios económicos, más de 183 días, o el mayor volumen de sus activos, donde se encuentra ubicado la fuente generadora de sus ingresos principales, o si que usted no es posible justificar una residencia fiscal en algún país, en alguna jurisdicción, tendríamos que revisar dónde están sus vínculos familiares más estrechos. Si están aquí en Ecuador, usted se convierte automáticamente en ese ejercicio económico a analizar en un residente fiscal en el Ecuador. Y por lo tanto, bajo el artículo 1 y bajo el artículo 2 de la Ley del Régimen Tributario Interno, querido colega, usted está bajo el impuesto a la renta mundial global. ¿Qué significa aquello? Me confirma, por favor, si se está escuchando, las personas que nos están viendo en este live. Un saludo para todos ustedes. Estamos hablando de cuáles son esos métodos que ha tomado Ecuador para evitar esa doble imposición, para evitar esa doble tributación de renta. Miren, ahora estamos explicando acerca de los residentes fiscales en el Ecuador, cuando usted, bajo qué casuística, por el artículo 4.1 de la ley y 7 del reglamento, se convierte en un residente fiscal en el Ecuador. ¿Por qué es importante si usted es o no es residente fiscal en el Ecuador? Porque de eso dependerá la forma y el mecanismo en el cual usted tendrá que tributar en el país. Si usted es un residente fiscal en el Ecuador, usted tendrá que tributar por los ingresos de fuente ecuatoriana, los ingresos obtenidos en el Ecuador, por esa riqueza generada en el Ecuador, así como también por los ingresos obtenidos en el exterior. Usted tendrá que unificar todos sus ingresos.
Mire, por favor, aquí tenemos el principio de renta mundial y el principio de renta global. Adicionalmente, el artículo 1 de la ley del régimen tributario interno nos habla del impuesto a la renta global. El artículo 2 de la ley del régimen tributario interno nos dice quiénes pagan impuesto a la renta. Usted pagará impuesto a la renta por los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, productos del trabajo, del capital o de ambas fuentes. Y adicionalmente por los ingresos obtenidos en el exterior, le menciona el artículo 2 de la ley del régimen tributario interno y el artículo 1 le habla sobre el impuesto a la renta global. Renta mundial y renta global son dos términos que pueden ser muy parecidos, pero al final del día sí tienen su lineamiento interesante de conocer. La renta mundial es el principio de renta que señala que toda persona domiciliada o residente en un país pagará impuesto a la renta por todos sus tipos de ingresos que obtenga, por sus ingresos de fuente doméstica y por sus ingresos obtenidos en el exterior. Ese es el principio de la renta mundial, en la cual Ecuador ha optado por ese principio. Pero adicionalmente se le suma la renta global. ¿Qué significa? Que Ecuador aplica la renta global, donde el impuesto a la renta global es un impuesto que tiene como objetivo que al contribuyente se le sumen sus rentas y anualmente se grave con una única tasa, ¿verdad? Vamos a hacer una sola base imponible. No es que usted va a tributar de una forma por esos ingresos obtenidos en el exterior y va a tributar de otra forma por esos ingresos obtenidos en el exterior, ¿verdad? Eso es lo que la renta global le dice, no, vamos a unificar, vamos a obtener una sola base imponible y una sola forma de gravar renta por todos sus ingresos obtenidos de manera global. Hecho renta mundial y renta global. Pero aquí nuevamente cabe la inquietud, Jorge. Si yo tengo ingresos, no solamente, primero, yo ya sé que soy un residente fiscal en el Ecuador, y ya sé que tengo que tributar no solamente por mis ingresos locales, sino por mis ingresos del exterior, unificarlo, ¿verdad? Renta mundial, renta global, artículo 1, artículo 2 de la ley del régimen tributario interno, pero ahora viene la otra pregunta, esos ingresos obtenidos en el exterior, que ya pagaron impuesto a la renta en el exterior, pero por una norma local esos ingresos tienen que volverse a registrar y sumarse a mi base imponible, estaría pagando 2 veces impuesto a la renta a un solo hecho jurídico, a un solo ingreso. Precisamente es por aquello que para evitar esa doble tributación, esa doble imposición jurídica, es que Ecuador ha optado por 3 métodos. Escúcheme bien, querido amigo. 3 métodos Ecuador ha optado por manejar aquí, bajo nuestra legislación interna en el territorio nacional ecuatoriano. Aplicamos 3 métodos para evitar esa doble imposición jurídica. 3 métodos para evitar esa doble tributación. ¿Le gustaría a usted conocerlo? Bueno, es el momento para que usted pueda aprender y si ya lo sabe, bueno, pueda reforzar o aclarar algún asunto que vale la pena poner atención. Muy bien, voy acá nuevamente a compartir pantalla para que usted pueda ver esto un poquito más grandecito. Voy a desaparecer yo, pero tranquilo que aquí estoy. Simplemente quiero la pantalla un poquito más grande como para que usted pueda conocer esto de primera mano. Miren, ¿cuáles son esos métodos para evitar esa doble imposición o esa doble tributación? Ecuador ha optado por estos 3 métodos. Estos 3 métodos nuestra legislación lo tiene. Medidas unilaterales, medidas bilaterales y medidas multilaterales. A ver, vamos a hablar del método unilateral. Vamos a hablar también acerca del método bilateral, que ahí tenemos los CDI. En el método unilateral, que es el primero, miren, método unilateral, tenemos allí el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que es el método de la imputación o crédito fiscal. ¿Qué dice este método unilateral? Que lo tiene nuestra legislación interna, nuestra legislación doméstica, en el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Qué le dice ese artículo? Que sus ingresos obtenidos en el exterior serán considerados aquí en el Ecuador como un ingreso grabado y ese impuesto pagado en el exterior servirá acá en el Ecuador como un crédito tributario. Mire usted, es una medida unilateral para no pagar 2 veces impuesto a la renta.
Medidas bilaterales, tenemos los convenios para evitar la doble imposición, que actualmente tenemos 21 convenios aproximadamente que el Ecuador ha firmado desde la soberanía de un país hacia la soberanía de otro país para llegar a estos acuerdos, estos convenios destinados a evitar esa doble imposición jurídica. Y como medidas multilaterales tenemos una norma comunitaria, que es la decisión 578, donde está allí Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. De estos tres métodos, vamos a analizar los tres. Mire la parte interesante. Mire la parte interesante. A ver, de estos tres métodos, vamos a analizar los tres. ¿Qué le parece? Vamos a analizar los tres, porque es en este live que, a ver, yo quiero aprender de fiscalidad internacional. Esta es la manera, esta es la oportunidad entonces para que usted pueda conocer esos mecanismos para evitar la doble imposición. Ya lo conocemos de una manera teórica, método unilateral, bilateral y multilateral, pero falta la parte, yo diría, el otro 50%, que es la parte práctica. Y ahora es donde vamos a analizar. Bien, entonces voy nuevamente a compartir pantallas como para que ustedes puedan conocer de estas medidas para evitar la doble imposición. No se trata de evadir impuestos o de eludir impuestos. Se trata de no pagar dos veces impuesto a la renta sobre un mismo hecho jurídico, sobre un mismo ingreso. Mire, por favor, acuérdese, son tres métodos: método unilateral, método bilateral y método multilateral. Voy a analizar cuál, los tres. Primero, el método unilateral para evitar esa doble imposición. Mira, entonces tenemos nosotros aquí el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que fue reformado por la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, y esto se empezó a aplicar desde el 2022. El método, lo que le dice, es el método de la imputación o crédito fiscal, que es lo que le dice qué medidas unilaterales ha tomado Ecuador para evitar esa doble imposición jurídica. Que los ingresos obtenidos en el exterior se consideran gravados aquí en el Ecuador, de acuerdo al artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y que el impuesto pagado en el exterior, producto de ese ingreso, se considerará como un crédito tributario aquí en nuestra legislación local. Aquí el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno también nos lleva al artículo 10, inciso 4 del reglamento. Adicionalmente, el artículo 136 también del reglamento, donde le dice que esa retención, donde le pone un tope, un límite, esa retención, es decir, ese impuesto retenido en el exterior, que va a operar como una especie de crédito tributario aquí en el Ecuador, sin que ésta pueda superar, mire, el impuesto que corresponda en el Ecuador a dichas rentas. Hay una resolución muy buena que por favor yo le animo que usted pueda revisar, la resolución número 26 del año 2022. O me avisa, por favor, si usted desea el archivo, yo con muchísimo gusto se lo puedo hacer llegar, ¿ya? Pero yo quiero que usted se relaje y abra su mente para poder que usted pueda entender esto. Ya va a ver que, si bien es cierto, hablar de fiscalidad internacional son temas un tanto complejos, pero ya sabe que aquí en este live, en este canal, abordamos las cosas desde un punto de vista práctico, pero también sencillo para que usted pueda aplicarlo de una manera apegada a la normativa. Muy bien. Esta resolución número 26 del año 2022 nos habla de cómo nosotros debemos de calcular esa retención que nos realizaron en el exterior, hasta cuánto podemos de imputarnos o de registrarnos como crédito fiscal a través de una retención. Mire, por favor, lo siguiente. Esto se entiende mejor con un ejercicio práctico. Acuérdese que estoy ahorita dentro de las medidas unilaterales. Y como medidas unilaterales estamos bajo el método de la imputación o crédito fiscal. ¿Qué significa eso? Que el ingreso obtenido en el exterior se considerará, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, un ingreso grabado en el Ecuador. Y el impuesto pagado en el exterior producto de esa renta se considerará aquí en el país un crédito tributario del exterior. Muy bien, mira el siguiente caso. Esta es una sociedad residente fiscal en Ecuador, constituida aquí en el país, es residente fiscal,
y aparte de tener sus ingresos locales, ha prestado un servicio de asesoría, un servicio profesional, un servicio de consultoría. ¿A qué país? Al exterior, un país llamado Nicaragua. A nuestros hermanos en Nicaragua, un saludo para todos ustedes. Entonces, mire, Ecuador, aparte de tener ingresos locales, tiene ingresos del exterior. En su declaración de impuesto a la renta, como sabe que es un residente fiscal en el Ecuador y que está bajo el impuesto a la renta mundial y global, no solamente tiene que tributar por sus ingresos locales, también tiene que declarar sus ingresos obtenidos en el exterior, ¿verdad? Entonces, aquí dice, en su formulario, dice, tengo ingresos locales y tengo ingresos del exterior. Nicaragua, con Nicaragua no tenemos convenios para evitar la doble imposición por ahora. Aquí están mis costos y mis gastos. Aquí están mis gastos atribuibles al exterior. Tengo la utilidad antes de la participación laboral. Miren, esta es mi utilidad antes de la participación laboral, menos el 15% de la participación a trabajadores. Tengo mi utilidad antes de impuestos de $136,000. Por allí tengo gastos no deducibles. Pues, podría ser algo que no bancaricé. Bueno, aquí tengo mi base imponible. Sobre esta base imponible, calculo mi impuesto a la renta causado, que bajo mi legislación doméstica es el 25%. Miren, 136,100 por el 25%, este es mi impuesto a la renta causado. ¿Este es el valor que yo ya tengo que cancelar? No, porque el artículo 46 y 47 del reglamento le dice aplique las retenciones. Yo tengo retenciones locales por 4,000, pero también tengo retenciones en el exterior. Aquí va el asunto, dice, así como ese ingreso obtenido en el exterior, que es un servicio de consultoría que por el artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno se considera gravado de impuesto a la renta, ese ingreso obtenido en el exterior es gravado, pero la retención que te hicieron en el exterior operará como un crédito tributario, una retención, ¿verdad? Que menguará su impuesto a la renta causado. Mire, va como negativo, ¿verdad? Pero, Jorge, yo sé que no todo lo que me retuvieron en el exterior, en algunos casos sí lo puedo ingresar acá como crédito tributario, una retención, y en otros casos hasta un límite. Resulta que la retención por este ingreso grabado aquí en el Ecuador, en Nicaragua me retuvieron impuesto a la renta. ¿Y cuánto le retuvieron? $3,000. El 20% me retuvieron. Pero sin embargo, como usted ve aquí, de 15,000 por el 20% no da 2,500. Al contrario, son $3,000. Pero ¿por qué entonces de esos 3,000 solamente nos imputamos como retención del exterior 2,500? Es precisamente en la cual yo enfaticé que usted revise la resolución número 26 del año 2022, donde allí se establece unos límites. Veamos, por favor, aquí está la parte práctica. La resolución usted puede acceder directamente a la Gaceta Tributaria del Servicio de Rentas Internas, pero aquí está la parte práctica. Mire, por favor, esa retención le dice, si bien es cierto, su retención producto de esa renta de $15,000, usted tributó allá en Nicaragua, el 20% le retuvieron de ¿cuánto? $3,000 fueron. Esos $3,000 usted no va a poder llevárselo, en algunos casos sí, en otros casos no, como una retención aquí en su declaración de impuesto a la renta. Para que ello aplique la siguiente fórmula. 2 pasos. Y de estos 2 pasos usted va a elegir el menor valor y se lo va a ubicar acá como una retención. Paso número 1. Ubique la retención pagada en el exterior y que no ha sido producto de devolución, porque si te devolvieron, ya no lo ubiques aquí como un crédito tributario, pues, ¿verdad? No. En mi caso es un impuesto que yo pagué producto de estos $15,000. En Nicaragua me retuvieron el 20% y pagué $3,000, ¿ya? Con esto ya cumplió el paso 1. Vamos al paso 2. El paso 2 es una fórmula. Esta fórmula le dice, tome sus ingresos del exterior menos los gastos relacionados a ese ingreso del exterior, multiplíquele a ese resultado por la tarifa efectiva del impuesto a la renta. Mire usted, sume sus ingresos del exterior menos los gastos relacionados
a ese ingreso obtenido en el exterior, quizás el pasaje aéreo, el hotel, etcétera, etcétera, por su tarifa efectiva de impuesto a la renta. ¿Cuáles son mis ingresos obtenidos en el exterior? Los $15,000. ¿Cuáles son estos gastos atribuidos a este ingreso del exterior? Aquí está en mi propia contabilidad, fueron $5,000. Entonces, 15,000 menos 5 son 10,000. A ese multiplíquele por la tarifa efectiva del impuesto a la renta. La misma resolución le dice cómo se calculará la tarifa efectiva de impuesto a la renta. Le dice, tome el impuesto a la renta causado, divídale para la base imponible. A ver, lo que yo hago es escoger el impuesto a la renta causado, que son $34,025, le divido para mi base imponible, que son $136,100, y yo voy a obtener mi tarifa efectiva. Nuevamente, sumo y multiplico, a ver, sumo lo que es el ingreso obtenido en el exterior, le resto los gastos atribuidos al exterior por la tarifa efectiva, que vendría a ser el 25%, y el paso 2 ya lo tengo resuelto, $2,500. La resolución me dice, elija el menor de los dos. De estos 3,000 y 2,500, ¿cuál es el valor menor? Los 2,500. Por lo tanto, la retención del exterior será de $2,500. Y este vendría a ser su impuesto a la renta a pagar. Esta es la medida unilateral, querido colega. Adicionalmente, en un proceso de auditoría tributaria, le van a revisar, ¿verdad?, esos ingresos que obtenidos en el exterior en Nicaragua se haya considerado usted como un ingreso grabado. Aparte de eso, le van a preguntar el sustento, de dónde salieron estos 2,500. Usted va a explicar aquí, verá, producto de esta fórmula, producto de esta resolución, y también le van a preguntar sobre la esencia económica, pues, ¿verdad? ¿Cómo usted va a sustentar? ¿Qué documentos, fuentes usted va a tener de respaldo por la cual usted se imputó $2,500? Mire, la misma resolución dice documento que acredite el pago efectivo. El impuesto efectivamente pagado en el exterior por un sujeto pasivo residente fiscal en el Ecuador deberá acreditarse a través, ponga la atención, a través de los medios de prueba previstos en la legislación ecuatoriana, como por ejemplo, mediante el correspondiente documento establecido por la jurisdicción en la que se pagó. A ver, ese documento que me dieron mis hermanos en Nicaragua es un documento válido, es un documento que es válido allá en Nicaragua para que sea válido aquí en mi país. O le dice acá, con un certificado expedido por la autoridad tributaria o fiscal competente de allá de Nicaragua, en mi caso, debidamente legalizado y traducido al castellano cuando corresponda. Entonces, mire, ahí está cómo usted tendrá que respaldar esa esencia económica, ese hecho jurídico y acto jurídico, para que usted pueda imputarse como retención los $2,500. ¿Hecho? Medida unilateral para no pagar dos veces impuesto a la renta sobre un mismo hecho jurídico. Tenemos la medida unilateral, artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Estamos allí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Faltan las otras dos medidas. Medidas bilaterales, que son los convenios para evitar la doble imposición, y las medidas multilaterales. Vamos a ver el escenario número 2 sobre estas medidas bilaterales. Buenas tardes, ingenieros. Saludos desde Quito. Me envía acá Jimenita. Un saludo para ti, Jimena. Acá está, mire, fuerte, fuerte, fuerte la calor. Tengo prendido el ventilador, pero igual estoy sudando un poquito. Pero no importa, no importa. Las ganas son más de enseñar y de compartir, ¿verdad? Porque cuando uno enseña, uno también aprende, uno también se beneficia. Uno aprende más cuando uno enseña. Muy bien, muy bien. ¿Estamos o no estamos? Chévere, chévere, chévere. Vamos al caso número 2. Las medidas bilaterales. Mire cómo usted está aprendiendo así de una forma tranquila, de una forma muy clara, sencilla. Fiscalidad internacional. Para que vea que esto no es nada del otro mundo. Es simplemente coger, sentarse y dedicarse. Como todo en la vida, ¿verdad? Necesita de dedicación. Bien, vamos al caso número 2. Número 2. Las medidas bilaterales para evitar esa doble tributación. Miren. De igual forma, de la misma manera, mire, con casos prácticos, de la misma manera. Mire, por favor, ahora mi ingreso obtenido del exterior no es de Nicaragua, mi ingreso obtenido del exterior es de España.
Yo soy una sociedad que da servicios profesionales, servicios de jurídicos, servicios de consultoría, y por lo tanto yo estoy prestando este servicio de consultoría, un servicio profesional a España. Mire, es un ingreso obtenido en España. Veamos por favor lo siguiente. Para aquello, yo recuerdo que Ecuador ha firmado un convenio para evitar esta doble tributación con España. También recuerdo, revisando el convenio, en el artículo 7 me habla acerca de los beneficios empresariales. Mira lo que le dice el artículo 7 del convenio para evitar la doble imposición. Los convenios matan ley. Los convenios están por encima de una legislación local. Claro, no van a estar por encima de la Constitución, que es la madre de todas las leyes, pero sí está muy por encima de cualquier norma local. Llámese ley, llámese reglamento, llámese resolución, etcétera. Está por encima incluso de la misma ley del régimen tributario interno. Veamos lo que nos dice el artículo 7 del CDI con España. Que estos convenios, en el caso con España, siguen el modelo de la OCDE. Veamos, por favor, lo que menciona el artículo 7, porque yo no quiero pagar 2 veces impuesto a la renta. Ojo, esto no se trata de evadir o de eludir impuestos, para esto no están diseñados los convenios. Los convenios, al contrario, están para fortalecer y transparentar el acto jurídico y para robustecer a las administraciones tributarias, pero así también no cargar con una doble imposición al contribuyente. Beneficios empresariales, artículo 7. Los beneficios de una empresa, de un estado contratante, mire, estoy leyendo aquí, solamente, mire, esta parte es interesante, esta parte es poderosa, le dice solamente, esto es exclusivamente. Cuando usted lea un convenio, un CDI, donde aparece la palabra podrán, es decir, hey, parcialmente se podrá pagar impuesto a la renta en un país y parcialmente se pagará impuesto a la renta en otro país. Pero cuando usted vea la palabra solamente, esta palabra es exclusiva, es decir, exclusivamente o pagarás todo en España o pagarás toda la renta en Ecuador. Esa es la parte de la exclusividad del artículo 7. Dice, solamente pueden someterse a imposición en este estado, a no ser que la empresa desarrolle actividades en el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente. Es decir, yo, sociedad ecuatoriana, presto los servicios a España. Adicionalmente, mire, no tengo un establecimiento permanente en España, no tengo una sucursal en España, una oficina, una bodega, un representante, etcétera. Nada de eso. Simplemente voy, presto mis servicios, me regreso y gracias. ¿Dónde se debería grabar renta? Allí nos dice solamente en un país, o sea, nada que una parte en España y la otra parte que faltó en Ecuador. No, no. El artículo 7 le dice, es exclusivo, le dice solamente o en España o en Ecuador. Entonces, ¿dónde? Mire, donde se está constituida la empresa. Los beneficios de una empresa en un estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese estado. Sí, los beneficios de una empresa ecuatoriana, en otras palabras, solamente, exclusivamente, pueden someterse a imposición en Ecuador, en ese estado. En este caso, entonces, hermanos españoles, hermanos de España, cuando yo vaya a prestar mi servicio empresarial de consultoría a ustedes en España, vamos a aplicar este CDI, el artículo 7, donde ese ingreso que ustedes me van a pagar en España no me van a retener. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 7. Los ingresos, los beneficios de una empresa, de un estado, pongámosles Ecuador, solamente podrán someterse a imposición en Ecuador. Eso es lo que le dice el artículo 7. Por lo tanto, mis hermanos españoles no me van a retener porque vamos a aplicar el CDI artículo 7. Muy bien. Entonces, medida bilateral. Acuérdense, pues como yo ya no pagué impuesto a la renta en España, acá en Ecuador tampoco pago impuestos. No. Los convenios no están diseñados para evadir o eludir, al contrario. Su objetivo es que usted no pague 2 veces un impuesto a la renta sobre un mismo acto jurídico, sobre una misma renta, que no hay una doble imposición jurídica. Entonces, en el convenio le dice, usted va a pagar renta no en España, pero sí en Ecuador, porque usted es de allá. Bien, entonces, mis ingresos obtenidos en el exterior,
Acá en Ecuador son ingresos grabados de impuesto a la renta. Las retenciones del exterior no tengo porque apliqué el convenio y le dije que España ustedes no me retengan. Y yo voy a tributar en Ecuador bajo mi legislación local. Bajo mi legislación local. Entonces, mire, tengo ingresos locales, más los ingresos del exterior, menos los costos y gastos locales, menos los gastos del exterior. Tengo la utilidad ante la participación laboral, menos la participación laboral, la utilidad antes de impuestos, por ahí tengo un gasto no deducible de $100 en el mismo caso anterior, la base imponible del impuesto a la renta, el 25% del impuesto a la renta causado, menos las retenciones locales. No tengo retenciones del exterior porque apliqué el convenio con España, que es la medida bilateral. Mire, por favor, convenios para evitar la doble imposición. Revise cada convenio, no todos los convenios son iguales, ¿verdad? Hay casos y casos. Por favor, revise cada convenio y cada caso y qué específico. En esta ocasión a mí utilizamos el CDI con España y el artículo 7, donde exclusivamente se considera grabado impuesto a la renta, donde usted es residente fiscal. Como yo soy residente fiscal en Ecuador, entonces voy a pagar renta en Ecuador y no en España, de manera exclusiva, producto del artículo 7. Muy bien, vamos a ver otra medida para evitar esta doble imposición jurídica. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Silvia Ávila me envía un saludo, me encanta cómo explicamos. Muchas gracias, Silvita. Muchas gracias por esas palabras de aliento. Me envió un aliento, hasta acá llegó al coca. Muchas gracias por esas palabras. Me esfuerzo. Vamos por acá, muchas gracias. Bien. No me lo voy a creer tampoco. Tengo que seguir mejorando. Vamos entonces al tercer método para evitar esa doble tributación. Ya vi medidas unilaterales que Ecuador tiene medidas unilaterales, que nuestra norma local, que nuestra norma doméstica tiene medidas para evitar que usted no tribute dos veces, pues, ¿verdad? Tribute de la manera justa y equitativa en base a su capacidad contributiva, ¿verdad? Artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Ahora vamos a ver las medidas multilaterales. Y aquí asoma, ¿saben qué? Ustedes tienen que decir que aquí asoma una norma comunitaria que no es convenio, ojo. La decisión 578 de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual están ahorita Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, estos cuatro países, estaban más, ¿verdad? Pero se salieron, el último fue Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, tienen una norma comunitaria que es la decisión 578. Y esta norma comunitaria nuevamente está por encima de cualquier legislación local, por encima de la ley del régimen, con mucho respeto, eso sí, por encima de la ley del régimen tributario interno, reglamento, resoluciones circular, está por encima de todas ellas. Claro, como en la cúspide tenemos la Constitución, eso sí. Entonces, veamos estas medidas multilaterales que tenemos aquí en Ecuador, la decisión 578, que no es un convenio, es una norma comunitaria, pero igual tiene ese mismo efecto, ese mismo objetivo de evitar esa doble imposición jurídica. Muy bien, vamos entonces acá al ejercicio. Ya vi el caso 1, ¿verdad? Mis ingresos con Nicaragua. Ya vi el caso 2, la medida bilateral con España. Y vamos a ver la medida multilateral con Colombia. El mismo caso, los mismos valores. Acuérdense, usted desea el archivo, con muchísimo gusto se lo comparto, no hay ningún problema. Lo importante es que usted vaya entendiendo cómo aplicar esto desde un punto de vista práctico. Bien, medida multilateral. Aquí tengo ingresos locales, tengo ingresos obtenidos en el exterior. Y pregunto, ¿usted es residente fiscal en el Ecuador? Sí, recontra que soy un residente fiscal en el Ecuador. Soy una sociedad constituida aquí en el Ecuador. Tengo un representante legal. Entonces, ¿sabía usted que usted está bajo el principio de renta mundial y que por el artículo 1 o 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, usted no solamente tendrá que tributar por sus ingresos locales, sino también por sus ingresos en el exterior? Sí, ya lo aprendí. Muy bien. Y es precisamente que aquí ubico mis ingresos obtenidos en el exterior, $15,000. Pero aquí sí hay una variante. Mire, por favor, una variante interesante. Mis servicios profesionales que yo como sociedad en este momento los estoy prestando a Colombia. A mis hermanos de allá de Colombia, un saludo para todos ustedes.
Esta sociedad ecuatoriana constituida aquí en el Ecuador está prestando sus servicios profesionales ¿en dónde? ¿En dónde? En Colombia. ¿Y usted con Colombia de qué se acuerda? Que tenemos una medida para evitar la doble imposición, una norma comunitaria, la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, donde está Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Veamos entonces a ver si existe algún artículo que me aplique para evitar esa doble imposición jurídica. Y exclusivamente el artículo 14. Oiga, este artículo 6, el artículo 13 y el artículo 14 todavía sigue siendo, dando debate y dando de qué hablar. Entonces, voy a decirlo de una forma muy pausada para que se pueda entender y usted lo pueda llevar a la práctica para que tenga esa tranquilidad que lo que está aprendiendo es como se debería de aplicar porque lo estamos leyendo directamente de la fuente de la decisión 578, el artículo 14. Acuérdese, el artículo 6, el artículo 13 y el artículo 14 de la decisión 578 de la CAN son artículos que todavía siguen dando de qué hablar, siguen causando controversias. Bien, beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y de consultoría. Las rentas obtenidas por empresas, que soy yo en este caso, de servicios profesionales, que soy yo en este caso, técnicos de asistencia técnica y de consultoría, serán gravables ¿en dónde? Vamos a ver dónde tengo que yo pagar impuesto a la renta. Serán gravables solo, mira otra vez esta palabra interesante, solo. Esta palabra es de exclusividad. Dice solo. ¿Qué le quiere decir? A ver, lo que te diga ese artículo, solamente vas a pagar renta en un solo país. O es, aquí no va a haber una renta compartida, porque eso también le pueden decir otros convenios. Cuando usted vea la palabra podrán, es de renta compartida. En este caso no hay ninguna compartición. Aquí lo que hay es la palabra de exclusividad, solo. O es en Ecuador o es en Colombia. Solo, es exclusivo. Veamos en dónde entonces yo como empresa ecuatoriana que presto mis servicios profesionales, empresariales a Colombia, ¿dónde se tendrá que tributar? ¿Dónde se tendrá que pagar renta? Solo en el país miembro solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Y aquí comienzan las dudas. ¿En dónde se produce el beneficio? Y si hay duda, mire, aquí le va a quedar claro. Dice, salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en que se imputa y se registra el correspondiente gasto. Yo le pregunto a usted, si para mí es un ingreso como empresa ecuatoriana, para la empresa colombiana, ¿qué vendría a ser? Por esa contabilidad de espejo y reflejo. Para la empresa colombiana, si para mí como empresa ecuatoriana es un ingreso, para la empresa colombiana, ¿qué vendría a ser? Un gasto. Ellos se van a imputar el gasto. Por lo tanto, le dice, entonces, ¿dónde se tendrá que tributar? ¿Dónde solamente se tendrá que dejar la renta, el impuesto? ¿Dónde se tendrá que dejar el impuesto a la renta? Exclusivamente, ¿dónde? ¿En qué país? ¿En Ecuador o en Colombia? Usted, empresa ecuatoriana que está prestando sus servicios a Colombia, ¿dónde se obtienen los beneficios? Y si le cabe duda dónde se obtienen los beneficios, pregúntese, ¿dónde se va a imputar el gasto? El gasto se imputa a la empresa colombiana, pues en Colombia. Pues entonces allá pague impuesto a la renta. Mire, empresa colombiana, ustedes, empresa colombiana, me tendrán que retener impuesto a la renta por estos $15,000 que son de fuente colombiana. La decisión 578 se basa por el principio de la fuente, de donde se genera la riqueza, de donde se imputa el gasto, por el artículo 14 exclusivamente. Aquí no interesa dónde se está prestando el servicio. Porque mire, yo le puedo dar un servicio de consultoría de acá, desde Ecuador, sin trasladarme a Colombia. Pero, ojo, aquí no, en este artículo 14 no interesa de dónde se está prestando el servicio. Porque como ahorita con la tecnología, yo puedo prestar el servicio profesional desde aquí, desde Ecuador, sin trasladarme allá a Colombia. Pero eso no le quiere decir el artículo 14. Dice, ¿dónde se obtiene el beneficio? Y más claro aún, ¿dónde se imputa el gasto? El gasto se va a imputar en Colombia, entonces ya, pues allá tienes que tributar. Hermanos colombianos, entonces, sin más preámbulos, de estos $15,000 que son de fuente colombiana, donde ustedes se va a imputar el gasto y el beneficio en Colombia, por lo tanto, tributo yo en Colombia estos $15,000 bajo la legislación colombiana, bajo su estatuto tributario, bajo su ley de impuesto a la renta, calcúleme el impuesto a la renta.
Ya, me calculan el impuesto a la renta. ¿Hecho? Ahí viene la otra pregunta. Yo ya estoy aquí en Ecuador. Como yo estoy bajo un principio de renta mundial, tengo que unificar mis ingresos bajo el principio también de renta global. Ingresos locales, aquí están los $300,000, y los ingresos obtenidos en el exterior. Y aquí viene la pregunta, Jorge, esos ingresos obtenidos en el exterior producto, mire que yo tengo una ley del régimen tributario interno, el artículo 49. El artículo 49 de la ley del régimen tributario interno le dice que los ingresos obtenidos en el exterior serán grabados de impuesto a la renta, se cumple en el artículo 8 de la ley del régimen tributario interno. Y la retención obtenida en el exterior se verá como un tipo de crédito tributario con su limitación, como lo mismo que me pasó en Nicaragua. ¿Será acaso entonces que yo tendré que aplicar el artículo 49 de la ley del régimen tributario interno y estos ingresos obtenidos en Colombia los ubico como grabados y la retención que me hicieron en Colombia lo ubico como una retención acá del exterior? Y la respuesta es no, no. ¿Por qué no, Jorge? Porque aquí no hay medidas unilaterales, aquí lo que hay una norma comunitaria. Ecuador ratificó esta norma comunitaria, ¿verdad? No solamente Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Y la norma comunitaria está por encima de cualquier otra norma local. Ya, salvo la Constitución. Está por encima de la misma ley del régimen tributario interno. Entonces yo con mucho respeto, no voy a aplicar el artículo 49 de la ley del régimen tributario interno. No me voy a enviar estos ingresos como grabado y la retención obtenida en el exterior como un tipo de crédito tributario, así como hice con Nicaragua, porque esa es una medida unilateral. Aquí hay una norma comunitaria que está por encima de la ley del régimen tributario interno. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esos ingresos? Ojo, que sí, usted lo tiene que informar en su declaración de impuesto a la renta, eso sí, pero no van a ser ingresos grabados. ¿Qué le dice la misma norma comunitaria? Artículo 3 de la decisión 578. Mire, artículo 3 de la decisión 578. Por lo tanto, mire cómo es firme la decisión 578. Por lo tanto, los demás países miembros, ojo Ecuador, que de conformidad con su legislación interna se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas. Claro, mi legislación interna, por el artículo 1, 2, renta global, renta mundial, ingresos locales, ingresos del exterior, y por el artículo 8 de la ley del régimen tributario interno y por el artículo 49 de la ley del régimen tributario interno y por su reglamento y por resolución, este ingreso obtenido en el exterior es grabado. Le dice, ojo, ¿cómo deberás considerar? Deberán considerarlas como exoneradas. ¿Por qué? Porque ya pagaste renta en Colombia y ese ingreso obtenido en el Ecuador por el principio de renta mundial serán exoneradas. Entonces, yo no voy a aplicar la ley doméstica, voy a aplicar algo que está por encima de mi ley doméstica, una norma supranacional, una norma que está por encima de mi legislación interna, en este caso, llamada norma comunitaria, decisión 578 de la CAP. El artículo 3 me dice, si ya pagaste en Colombia, porque así lo dice el artículo 14, que se pagará en Colombia la renta, por lo tanto, en Ecuador, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser exento. Entonces, mi ingreso obtenido en Colombia serían unos ingresos exentos del impuesto a la renta. Entonces, cuando yo ya vaya a mi conciliación tributaria, mire, aquí está mi conciliación tributaria. Cuando yo ya vaya a mi conciliación tributaria, digo, ¿verdad? Un momento, yo como tuve unos ingresos obtenidos en el exterior en Colombia, se consideran exentos del impuesto a la renta. Y el fisco le va a preguntar, ¿y de cuándo acá? Usted va a decir, por el artículo 14 y por el artículo 3 de la decisión 578. Ah, ya, entonces es un ingreso exento. ¿Pero pagaste renta en Colombia? Claro que pagué. Como tengo un ingreso exento, ¿qué le dice la legislación local? Tienes que relacionar bajo tu contabilidad qué gastos están atados a ese ingreso exento y se vuelven no deducibles y también una partecita de la participación a trabajadores. De tal forma, querido colega, mire, y la renta que obtuve en el exterior, para lo que me retuviera en Colombia, eso que vendría a ser en mi contabilidad, un gasto del exterior, y en la conciliación tributaria, bajo su norma, bajo la legislación local, es un gasto no deducible, y el ingreso es exento del impuesto a la renta.
Y la retención, bueno, ya no es retención porque yo me lo envío al gasto, porque así tengo que enviármelo. Y el ingreso será exento, en la conciliación tributaria un ingreso exento. También los gastos que están atados a ese ingreso exento, como por ejemplo el pasaje aéreo, si es que hubo, el gasto del mismo impuesto a la renta que me retuvieron en Colombia, serían no deducibles, claro, porque el ingreso está exento. Y de 15.005, esa utilidad, el 15% también se volverá, usted tendrá que reversárselo esa parte para poder allí obtener su base imponible de impuesto a la renta. Entonces, mire, colega, resumiendo este asunto bien chévere. Hablamos al inicio sobre cuáles son estos métodos para evitar la doble imposición o la doble tributación. Adicionalmente, también analizamos sobre cómo deberían de tributar, que lo establecimos bajo 3 escenarios, cómo deberían de tributar los residentes fiscales en el Ecuador. Ahí aprendimos que un residente fiscal en Ecuador no solamente tributará por sus ingresos de fuente local, sino también por sus ingresos obtenidos en el exterior. Sumará una sola base imponible y a ese hecho jurídico se le conocerá como renta global. Renta mundial es que usted tomará las rentas locales y las rentas obtenidas en el exterior. Esto aplica única y exclusivamente esta metodología para quienes son considerados residentes fiscales en el Ecuador. Y habíamos respondido esa pregunta, ¿quiénes son residentes fiscales en el Ecuador? Artículo 4.1 de la ley, 7 del reglamento, y le establece 4 parámetros. La residencia fiscal clásica, si usted tiene más de 183 días en un ejercicio económico aquí en Ecuador, usted es residente fiscal. O si que no cumple el punto A, vea el punto B. La residencia fiscal reformada le dice en 12 ejercicios económicos con 12 periodos consecutivos, si usted tiene más de 183 días, incluidas las ausencias esporádicas, que son hasta 8, usted es un residente fiscal en el Ecuador. O si no es el A, el B, el C. ¿Dónde está su mayor volumen de activos, de ingresos? Aquí en Ecuador. Entonces usted es residente fiscal en Ecuador. Y si, literal D es que si usted no tiene residencia en ningún otro país, ¿dónde están sus vínculos afectivos, sus vínculos más estrechos? Uno podría decir la suegra. No, la suegra no es. ¿Dónde está su cónyuge? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus padres? Saludo para la suegra. No tengo nada con la suegra por si acaso. ¿Dónde están su cónyuge primero? Vínculos afectivos más estrechos, ¿verdad? Su cónyuge, sus hijos o sus padres. Aquí en Ecuador. Entonces usted es un residente fiscal en Ecuador y está por la renta mundial y tendrá que unificar sus ingresos, hallar una sola base imponible y pagar una tarifa, pagar un impuesto a la renta en base a una tarifa preestablecida en nuestra legislación local. Oiga, pero ¿qué hago con el impuesto que me retuvieron en el exterior? Ese ingreso en el exterior pagó impuesto a la renta bajo la legislación local de ese país. ¿Qué hago con ese impuesto que me retuvieron? Bueno, para eso tenemos medidas para evitar la doble imposición. Medida unilateral, medidas bilaterales y medidas multilaterales. Medida unilateral, el artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que Ecuador ha optado por esa medida, producto de la LODES, y le dice, estamos bajo el método de imputación o crédito fiscal. Los ingresos obtenidos en el exterior serán grabados aquí en Ecuador y el impuesto pagado en el exterior se considerará como un crédito tributario, que no está sujeto a devolución, ojo. O convenios para evitar la doble imposición. Respete lo que diga el convenio. O también medidas multilaterales, que es la decisión 578. Espero haber respondido o despejado inquietudes sobre la fiscalidad internacional, los métodos para evitar la doble imposición. Falta todavía de cómo deben de tributar quienes no son residentes fiscales en el Ecuador, porque yo abordé 3 casos de cómo tienen que tributar quienes sí son residentes fiscales en el Ecuador. Pero ahora hay que responder otra pregunta. ¿Cómo tienen que tributar quienes no son residentes fiscales en el Ecuador? Jorge, porque de acuerdo a esas 4 casuísticas, yo le respondí no, 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 no. Pero yo tengo ingresos obtenidos en el Ecuador, ingresos que son de fuente ecuatoriana, a través de una figura de un establecimiento permanente o a través de ninguna figura de esa, sino como propiamente dicho, como un residente, como un no residente fiscal en el Ecuador. ¿Cómo tengo que tributar en el país?
Y es precisamente que vamos a hacerlo esto en otro live, porque no nos quiero cansar. ¿Ah? Soy Jorge Luis Ron, es un gusto haber podido compartir con ustedes esta información, ya saben, es un granito de arena, no es la gran cosa, pero lo he hecho con muchísimo cariño. Si te gustó, dale compartir para que más colegas se puedan beneficiar de esta transmisión, de esta cápsula de conocimiento, y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta pronto. Cuídense mucho.